This computer. So good afternoon. Welcome everybody. And we still have a couple of more students to join the session, but we're gonna start with it. And I was having this conversation with the first few students that came early. Good afternoon. Good afternoon, Miguel, Alberto. We have Magdalena already there. All right. So we were having this conversation that please pay attention to the instructions because it's very important, guys, that you follow the instructions so you don't get confused or, you know, like, or you do something that is not expected to. And I have like multiple questions for you about like different tasks. And I want to be specific about one task that is the core question number 1. Please, so core question number 1 should be completed after this class. All right, because core question number 1 is based on this class, on the content developed today. All right, so after this class, if you have time, you can go to the core question number 1, and that is la actividad práctica, o sea, la tarea para esta semana, el core question number 1. Entonces, eso es, chicos. Nuevamente, buenas tardes. Vamos a empezar con el desarrollo. No sé si tienen alguna duda o pregunta, chicos, con respecto a la sesión anterior o, no sé, iniciamos con el desarrollo de la temática. Ustedes denme el banderillazo de salida. Bien. ¿Hay preguntas? Los dos canales están el chat y el micrófono. Creo que había alguien. No questions. Perfecto. Si en el camino entonces de la intervención hay preguntas, pues las revisamos. Voy a dar inicio entonces con la sesión de este día. Permítanme, chicos. Voy a compartir mi pantalla. No sé si lo logran ver, chicos. Yes, we can see it. Great. Voy a estar revisando el chat. Permítanme lo habilito. Yes, great. Chicos, so today's class is the second session and it's the Anglo-Saxon period. De eso vamos a hablar, del periodo Anglo-Saxon of British literature. Tengo ambas fechas por el hecho de que es la misma presentación for both groups. All right? 2020, come on. It's 2020. I'm still in the COVID thing. I don't know what year am I. All right, I'm sorry for that. I'm going to correct it later. All right, so we're going to start. So today we're going to kind of analyze the historical context of the Anglo-Saxon period. We're going to do it through this presentation and some other resources that I have over there. So we're going to see the importance and the impact of this sequence of events. Vamos a ver una secuencia de eventos, chicos. Y vamos a ver cuál fue la importancia o la relevancia de estos eventos a la hora de conformar o de la formación del idioma, ¿verdad? Y de la literatura también. All right. La agenda que he diseñado para este día, voy a tratar de cubrirla toda. Ayer me fue posible, pero no sé. So in the first part, we're going to have an introduction to the Anglo-Saxon period. Posteriormente vamos a tener un timeline. Luego vamos a ver un poquito de estadísticas by the numbers. Luego vamos a ver unas lecturas sugeridas que es Historical and Cultural Forces. Y luego nos vamos a centrar en cómo era el estilo de vida en ese entonces, the Anglo-Saxon period. ¿Y de qué trata todo esto, verdad? Para que ustedes vayan tomando un precedente de qué se va a estar hablando en todo este primer cómputo, que es los orígenes de la literatura británica, the origins of British literature, all right? Entonces, esa es la agenda que he diseñado para ahora. Va a haber un espacio para preguntas y respuestas al final también, o en cualquier momento ustedes, nuevamente, like you can, guys, interrupt me, you can open the microphone and ask me. Tengan cuidado también con... a veces se conecta el micrófono, se activa el micrófono y pues tengan cuidado con eso, ¿verdad? No queremos escuchar infidencias de ustedes por ahí.
All right, we're gonna start. The first part, it's one question that I want to elicit from you guys. It's, what do you know about Europe in the Middle Ages? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos, chicos? Sea poco, sea mucho. Yeah. So what do you know about Europe in the Middle Ages? Cualquier cosa que hayan escuchado, que hayan visto a través de las movies, que hayan visto a través de I don't know, series, cualquier cosa. ¿Qué se les viene a la mente when you think Middle Ages? La Edad Media, Europa. What do you think about Europe? What comes to your mind when you think about Europe? Chicos? Está leyendo el chat. Vikings and War, Kings and Kingdoms. Ambos son correctos y ambos tienen mucho que ver con el desarrollo también de lo que es actualmente el territorio del Reino Unido. Vikings and War, culturalization, all right? All right, what else, guys? Veo que los chicos están... No sé, ¿alguien más, chicos? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Han visto alguna película que sea de tratamiento medieval o de la Edad Media? Feudalism, great. That's a good term, Linda. El feudalismo. Christopher Columbus, great. Rommel, great. Christopher Columbus, because it's during this period. Little bit later, but still, Europe, when it comes to mind, you think about Christopher Columbus, colonization. All right. Great, guys. We're gonna stop over there. I know that you have many ideas. Let's see. Are you familiar with? No sé. Think about a movie that reflects and portrays the Middle Ages. Hollywood movie that portrays the idea of feudalism, Middle Ages, kingdoms and kings. Can you think about one? All right, Odalis, I see civilization, great. One of the first few civilizations, like at the very beginning of what human race is nowadays. ¿Alguien? ¿No ven muchas películas ustedes, chicos, o series? ¿Pueden pensar en una película? Think about one. The Vikings. All right. Vikingos. Los vikingos, Vikings would be. All right. Okay. Vikingos está, creo que es, sí, la que está en Netflix, ¿verdad? Creo que hay un par de seasons over there. Great. El tratamiento y el corte es medieval, parte ficción, parte no ficción, porque está basado en aspectos históricos. Braveheart, es correcto, es de las primeras películas que yo recuerdo, Carlos, haber visto que era como de tratamiento, creo que Corazón de Dragón, ¿verdad? Creo que ese, no es Corazón de Dragón, o estoy pensando en otra cosa. No sé, sí, Corazón de Dragón creo que es de las primeras cosas. Corazón Valiente, great, that's the translation. Entonces, todo eso, chicos, es lo correcto y de eso vamos a estar hablando de un corte más o menos así, en ese mood. Vamos a estar hablando en esta sesión, porque tiene mucho que ver en la construcción de lo que ahora se conoce como el territorio del Reino Unido y la construcción del idioma. All right, one more question. Okay, look at this picture, guys. Visual the art. Look at this picture and tell me what elements indicate to you that this is a military scene. It's a military scene. All right. What elements? ¿Qué es lo que les indica que puede ser esto una escena militar? ¿Cuáles son algunos elementos que pueden resaltar de acá? Vamos a ver.
They're flags, all right, flags. What else? They're going in groups. All right, that's the ships. That's another element. Boats. The Navy. Oh, right, it will be a navy, it will be the crew. What else? Do we have any other, like, do we have animals over there? They have horses, all right? The animals, all right. The horses and the boats in the fleet. All The right. symbols as well. I'm sorry, what was that? Symbols in the right side. Like I couldn't hear it. I'm sorry, I couldn't hear. Probably like if you, the colors, right? All right, so all of that is correct, guys, y ya vamos a entender más o menos por qué estamos teniendo esa conversación. Y ahora like, wow. Like, what are we talking about? He mentioned the symbols on the top right. All right, great. All right, all of that is correct, guys. The ships, so some of you mentioned the ships are crowded close together because there is a crew, suggesting that they are traveling as a fleet, como una flota, right? That will be the word, as a fleet, because they have boats. They have brought horses, and many of the men seem to be carrying shields. All right, so this picture is known as the Bujold Tapestry, right? Hold on. So this picture is a section of a whole tapestry that is, it's known as the Bujold Tapestry. And it's an embroidered band of linen, I'm sorry, over 70 meters. Imagínense un manto, un lienzo, un manto que sirve como, que describe o tiene diferentes ilustraciones de 70 metros de largo. ¿Qué refleja este manto y por qué es importante que nosotros hablemos sobre él? It actually images tell the story of the Norman conquest of England in the 166, en el año 1066. Entonces, les voy a compartir una animación. No es necesario que tengan el audio tan fuerte, ¿verdad? Que nos muestra parcialmente lo que serían las representaciones de una batalla o de una conquista. All right, ese es el segmento en la parte de que estábamos analizando en la imagen, ¿verdad? Perfecto, dura 4 minutos, posteriormente va a estar la presentación arriba, si ustedes lo quieren ver todo, esa representación, perfectamente lo pueden hacer. Les voy a dejar la presentación después de la clase y ustedes lo pueden revisar. ¿Por qué les traje esto a colación? Por el hecho de interpretar varias cosas. Uno, los métodos de comunicación.
La literatura per se, como literatura, no estaba tan estructurada en estos tiempos. Nosotros en este primer periodo, en los orígenes del desarrollo de Gran Bretaña, o de la literatura británica, vamos a andar hablando alrededor del año 445 a ese primer segmento del siglo XV, más o menos. Entonces, ese es el periodo de representación que nosotros vamos a estudiar en ese momento, en una primera instancia. Ahora, ¿por qué es importante ver nuevamente esto? Porque es un territorio que convulsiona y tiene modificaciones no esporádicas, sino que bastante frecuentes. A diferencia bueno, no diferencia, es muy similar, pero a las conquistas que se dieron en el territorio americano. En ese contexto, nosotros tenemos un territorio de Gran Bretaña que era constantemente invadido por diferentes regiones de lo que ahora es conocido como Europa continental. Entonces, estas representaciones, por ejemplo, las personas que han visto la serie Vikingos, pueden recordarse en la serie Vikingos las conquistas que los vikingos hacían y las invasiones que hacían al territorio de Inglaterra, al territorio de Francia y a otras áreas, ¿verdad? Entonces, más o menos, ese es el contexto que nosotros estamos viviendo, like in the sense of what is British society y de dónde viene. Creo que hay unos comentarios por acá. Correcto, correcto, había todo eso. Recuerden que una conquista no conlleva como, o una invasión no conlleva como, se lo vamos a apresar, no, es básicamente destruir al enemigo. Y ese era el pan de cada día de estas personas. All right, esa era como nuestra primera parte, una introducción para que nosotros nos pusiéramos en contexto. Vamos a explorar un poquito un timeline, guys, de la literatura británica, de los eventos británicos desde el periodo de 449 hasta el siglo XV, como les decía, 1485. No vamos a explorar cada uno de los aspectos por cuestiones de tiempo, pero sí vamos a ver algunos, lo más relevante. Y ustedes posteriormente pueden explorar esto. Adicional, en su lectura, in the reading, guys, you can actually find below, in the section below of each page, there is a timeline also. That basically sum up what it's stated in here. So, esto es como una expansión de eso mismo que van a ver en su lectura. Recuerden que el material de la lectura asignada para esta semana ya está en la sección de materiales. Entonces, por favor, no procrastinemos y dejemos todo a último momento. ¿Qué tenemos en el año 700? Unknown poet, the first one, it says, unknown poet composed of Beowulf, that is considered the oldest known epic poem in English. Beowulf es una historia que más adelante nosotros vamos a estudiar. De hecho, la próxima semana vamos a estar hablando de eso. Que es básicamente lo primero que nosotros reconocemos actualmente como literatura inglesa. All right. ¿Y qué característica o qué género nos describe? Pues es básicamente un epic poem. ¿Alguna idea por qué se le llama poema épico? ¿Cuál sería la trama? ¿O de qué hablaría un poema épico, chicos? ¿Alguna idea? Escucho comentarios. Important issues. What was that? Important issues. Important issues like De acciones heroicas, Mr. Victoria, cosas así. like victorias, guerras, ¿qué más? The life Historical of background. a hero. All right, se me alborotaron todos. Las diferentes hazañas, perfecto. Heroes, alguien mencionó heroes por ahí. Great, thank you. Yes, and also I think that it's related with the extraordinary adventures of the characters in the past. Perfecto, es como the extraordinary, right? Entonces, ¿qué tenemos en un poema épico? Un poema épico como género literario, las historias pueden ser ficticias o no ficticias.
o sea, reales, basados en hechos reales. Usualmente el tratamiento es dado a una acción heroica que ciertos personajes de una villa o de una ciudad o de una región hace sobre una conquista sobre otra región. Entonces, Beowulf más o menos es ese tratamiento que le vamos a dar y vamos a explorar la figura del héroe. Alguien mencionó la figura héroe por ahí, entonces héroe y su némesis, ¿verdad? Que tendría que ser el villano. Siempre está esta relación de héroe-villano. En las historias nunca hay un héroe, sino tiene su villano. Más o menos de eso trata Beowulf. 31 años después, Venerable Bede, una persona, composes the Ecclesiastical History of English People in Latin. Okay? Venerable Bede, a person among, composes the Ecclesiastical History of English People in Latin. ¿Qué pasa? Uno pensaría, y usualmente tiene esta asunción a veces errónea, que las primeras poblaciones, el periodo anglo-saxón, dice, entonces fueron los primeros o los nativos. Déjeme aclarar que en el territorio que actualmente se considera como Reino Unido, existían diferentes tribus, era un territorio ya estaba poblado y que sufría diferentes invasiones. Resalta el Anglo-Saxon period porque es donde hay más presencia de la literatura, por eso lo exploramos desde ahí. Sin embargo, uno de los primeros conquistadores de este territorio fue el Imperio Romano. Más adelante, bueno, ustedes tienen 2 videos, yo les dejé 2 videos. Uno es un corto de 10 minutos y el otro es un documental largo de alrededor de 1 hora. El primer corto, pues de 10 minutos, yo sugeriría que lo vieran casi obligatoriamente. Y el segundo, pues es de conocimiento general. Básicamente les va a dar un mayor conocimiento, es de expansión, conocimiento de expansión. También les sugiero que lo vean, pero decisión de ustedes. Invierten más datos en ver la novela o en ver la caricatura o el manga o cualquier cosa. Entonces, le va a servir un montón y es bastante interesante. Uno de los primeros colonizadores, el Imperio Romano, llega tras la caída del Imperio Romano, pues ya no tiene tantas fuerzas que puedan respaldar o proteger ese territorio. They pull out, se retiran, lo que le permite a varias tribus germánicas, entre ellas los Jutes, los Angles, los Saxons, los Phoenicians, los Franks, que atacar todas este territorio. ¿Qué poblaciones o qué tribus resaltan de este periodo o en este territorio, en este punto geográfico? Pues tenemos los Britons, all right? Y los Celts o los celtas, como lo conocemos en español. Por eso, del término Britons, de esta tribu originaria, pues nosotros tenemos actualmente Britain, British y todo ello. Entonces, los Angles y los Saxon, que eran unas tribus germánicas, o sea, lo que se conoce ahora como el territorio de Alemania, fueron conquistadores o fueron invasores de este territorio, posterior al retiro del Imperio Romano. Recuerden que Roma era la gran potencia mundial, básicamente dominaba las economías de toda Europa, estaba presente en el norte de África, en Europa, en Asia, incluso tan al este como Inglaterra. Al verse mermadas sus fuerzas o su poderío, pues tuvieron que retirar de diferentes regiones sus fuerzas o ya no tenían elementos para defenderlo, por ende permitió a otras tribus o a otras regiones que invadir esos territorios. No sé si vamos bien hasta ahí, chicos. Ustedes me dicen. Yes, no. ¿Preguntas? Yes, great, good. En el año 892,
monks begin writing Anglo-Saxon chronicle. Chronicle that is basically a compilation of records of English history. Este Anglo-Saxon chronicle usualmente se realizaba un tomo o una edición anual. ¿Por qué? Porque no es ahora que agarramos papel, lápiz, pluma y empezamos a escribir cualquier persona y pues desechamos y escribimos y desechamos y escribimos, o incluso con la tecnología. Para empezar, las formas de impresiones eran muy limitadas, no cualquier persona escribía y, o sea, no cualquier persona escribía y no se escribía sobre cualquier cosa. Usualmente las personas que estaban designadas para escribir cualquier texto eran los religiosos, monjes, sacerdotes, evangelistas. ¿Y sobre qué textos escribían mayoritariamente? Sobre aspectos religiosos de evangelización, sobre santos, sobre proezas y todo eso, ¿verdad? Ese era más o menos el tinte que teníamos de literatura en este periodo. Las crónicas del mundo anglosajón, Anglo-Saxon Chronicles, básicamente eran un recopilatorio anual de los acontecimientos que se daban a conocer en la región, o lo que era para ellos el mundo en ese entonces. All right. Otro de los compilatorios que tenemos en este periodo fue realizado otra vez, como les decía, por monks. Monks compile Exeter book, preserving a number of Anglo-Saxon lyrics. Cantos anglosajones. Por eso les decía, nosotros no iniciamos desde los Britons o de los celtas, que eran tribus originarias, porque la literatura era casi inexistente. Los medios de comunicación o estas historias eran narradas de forma oral y se iban transmitiendo de generación en generación de forma oral, como lo pasaba como pasaba en estas tribus nativas del continente americano. La existencia de la escritura fue posterior y pues del concepto de literatura incluso mucho más posterior a ello. Entonces, por eso es lo que podemos encontrar en este periodo, chicos. Nuevamente, tenemos otra historia, History of the Kings of Britain, en latín. ¿Por qué creen ustedes si era un territorio inglés con origen germánico? ¿Por qué se escribía en latín? Basado en lo que hemos hablado ahorita, chicos, ¿por qué creen? I think that it is because people who write the chronicles, it were people who were in charge of church or something like this. Great. Bien, ese es un punto muy importante. Eran mayoritariamente religiosos o de corte de nobleza que creían en la religión, en la iglesia. Y la iglesia tenía como idioma oficial el latín. All right. ¿Por qué? Porque la iglesia venía del Imperio Romano. Básicamente mucha de la influencia y de la evangelización y todo eso venía desde ahí. Ahora recuerden que también hay influencia del latín en el idioma inglés o en esos territorios, porque fueron territorios que fueron conquistados previos a los Anglo-Saxon por el Imperio Romano, que tenía como lengua oficial el latín. Por eso. Vamos a ver. I think they managed Latin in a combination of language to share this story. Correcto, Miguel. Usualmente, si lo hablamos de forma, en este periodo que vemos acá, desde el 449 hasta el 750, la mayoría de los textos estaban en latín. Textos impresos. All right? O lo que consideramos como literatura. Sí, así lo hacía mención usted en el año 731, porque como, bueno, usted lo hacía mención dando la explicación acerca de lo que sucedía con las crónicas de los anglosajones y las, en este caso, lyrics, como por decirlo así. Ajá, exactamente. Entonces, plasmaban eso en base al idioma ya preestablecido
y hacían la combinación de lenguajes para estar como dividiéndolo en lugares específicos para que se pudiera entender la lengua nativa de ese tiempo, creo yo. Vale, perfecto. Solo que está bien, solo lo que quiero aclarar es, tenemos los inicios de la mayoría de los textos, aunque fueran sobre las personas inglesas, sobre los nativos, sobre estas regiones, la mayoría de textos estaban en latín, porque era la lengua de la escritura, era el idioma de la literatura en ese entonces. Y quienes manejaban estos eclesiásticos o estas personas que eran religiosas, la lengua que manejaban y que era enseñada a través de la iglesia era el latín, porque era idioma oficial del Imperio Romano. Ahora, ¿por qué resalta en el 700 Beowulf? Porque Beowulf es considerado el primer y más viejo poema épico en inglés, o en lo que consideramos inglés antiguo, o las primeras formas del inglés. Por eso es importante que vamos a estudiar Beowulf, ¿verdad? Más adelante. Ok, voy a avanzar porque si no, no terminamos con este timeline. Ahora tenemos en el 1300, early ballads are composed. Las primeras baladas son compuestas. Sir Gawain and the Green Knight is written. Tenemos otro tipo de historias. We have poems in here. And this one is very important. In the 1387, Geoffrey Chaucer begins the Canterbury Tales. Los cuentos de Canterbury, que son historias que nosotros también vamos a explorar. All right, no sé, chicos. Hola, ¿me escuchan? Solo la Yes. pantalla de las diapositivas no se ve. Sí, no sé por qué me sacó. Permítanme. So weird. Creo que se reinició PowerPoint porque... All right, vamos por acá, creo. No sé si lo logran ver, chicos. ¿Me confirman? Yes. Great. Entonces, tenemos diferentes géneros en este periodo. Vemos la expansión de la literatura a través de los géneros y esto es muy importante, que nosotros logremos identificar qué tipo de texto estamos estudiando o los que fueron producidos en este tiempo. En una primera instancia teníamos poemas épicos, crónicas, the chronicles, luego teníamos lyrics, que eran a través de canciones, pero luego se compusieron baladas, que eran una estructura un poquito más establecida. Ya las historias ficticias fueron tomando forma a través de Sir Gawain and the Green Knight. Y también historias como The Canterbury Tales. ¿Okay? En el 1400 el concepto de autobiografía ya estaba acuñado y ya se producían autobiografías. Marjorie Kempy dictates her autobiography. ¿Ok? Entonces vemos cómo a través de la evolución de los tiempos, nadie pensaría en el 449 o en el 500 incluso escribir o producir autobiografías. Oh, voy a escribir sobre mí y la gente va a saber sobre mí. Usualmente era alguien más que contaba tus historias, tus hazañas, si eras un guerrero o si eras un noble o si eras alguien importante, a través de lyrics, songs, progresivamente y más tarde ballads, y luego historia, ¿verdad? O poemas épicos. All right. Es una cuestión es una cuestión de British literature. ¿Qué pasaba en British events? Germanic tribes invade Britain en 449. St. Augustine missionary established the monastery of Canterbury, que fue una de las regiones más influyentes en este periodo. All right. Danish invasion begins. Posteriormente, la invasión no fue solamente de las tribus germánicas, también fue de los daneses, de los normanos, también de los romanos inicialmente, antes de las tribus germánicas. Entonces, es un periodo que realmente está en constante evolución e influencia de extranjero. Por ende, el idioma, porque la evolución del idioma, chicos,
obedece muchas veces a la evolución de la sociedad. Piensen hace 10 años, pónganse a pensar hace 10, 15 años, acuñar términos como Wi-Fi o ustedes en su vocabulario Bluetooth. Díganme un término que es reciente, meme. O sea, en un periodo de 10 años, ¿cómo estas palabras se van adaptando al idioma o van apareciendo y luego forman parte de nuestro día a día? Pero si vemos acá fue un periodo de alrededor de mil años. ¿Cómo no habrá evolucionado y con las diferentes influencias que tiene este territorio? Y eso fue originario del inglés antiguo, que progresivamente evolucionó y se convirtió en lo que nosotros conocemos con el inglés nowadays, right? No sé si tenemos alguna pregunta. No me voy a detener con estos aspectos porque en su lectura lo expando un poquito y más adelante vamos a ver un poco de eso. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo hay ciertos acontecimientos que son bien importantes y esto me ayuda a mí para ubicarme. Ok, en ese territorio estaba pasando eso, pero en el mundo, ¿qué estaba pasando? El Western Roman Empire falls, la caída del Imperio Romano, como gran superpotencia, ¿verdad? All right. En nuestro lado, pues tenemos Muhammad, founder of Islam, is born in Mecca, pero también teníamos más adelante Moctezuma también estaba en el periodo, estaba en todas estas revueltas, ¿verdad? En América. All right. Tenemos acontecimientos británicos. En 1215, King John signs Magna Carta. Y este es una imagen de la Magna Carta, que es un documento muy importante en tiempos del feudalismo y en tiempos de reyes y monarcas. Que nosotros pensemos que esto de los reyes y reinas en el territorio británico es nuevo, es mentira. Esto viene miren, desde cuando tenemos la denominación de rey. King John signs Magna Carta. 1295, el primer parlamento inicia. First Parliament begins. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Peasants Revolt is suppressed. Que vamos a ver un poquito sobre la revuelta de campesinos más adelante. Aquí, estos son los otros acontecimientos internacionales, chicos, por cuestiones a nivel mundial. Marco Polo returns to Venice from China. Lo que le mencionaba en 1325, Tenochtitlan, capital of Aztec Empire, is completed in Mexico. Entonces, al mismo tiempo que los aztecas completaban la gran ciudad de Tenochtitlan, donde ahora es el actual México DF, pues era completado en 1325, pero teníamos a este grupo de británicos, lo que ahora serían los británicos nativos, Britons and Celts, como le dirían, ¿verdad? Los celtas, ya tenían un montón de cosas que hacer. 1431, Juana de Arco es quemada, ya saben, en Francia, durante la guerra de 100 años. Y otro acontecimiento importante para la imprenta, pero también para la literatura, es la impresión de la Biblia Gutenberg. Si alguno de ustedes ya ha escuchado eso, en Alemania, como la primera Biblia impresa, conformada así como la Biblia que conocemos. En ese periodo lo vamos a ubicar. Para la pregunta que teníamos ahí. Ahora, en resumen, esta línea de tiempo que también la van a encontrar en la lectura, un poquito más simplificada, basically begins with Anglo-Saxon invading Britain in the 5th century and ends in civil wars of the 15th century. Vamos desde el siglo V hasta el siglo XV en esa línea de tiempo. Ustedes posteriormente van a poder hacer la revisión. Magna Carta. ¿Quién me puede ayudar, chicos, de ustedes a leer el texto de Political History y Magna Carta para que tengamos claro sobre qué hablamos cuando decimos Magna Carta? I can read if you want. Great. Thank you, Natalie. Okay. Magna Carta, the first document written to
the power of a king was signed by the King John in 1215. In January of that year, a group of barons demanding a charter to ensure liberties that seemed treated by this capricious king. By June, the king consented to sign a document stating that his power could be limited in certain ways. This document influenced the framers, Framers. framers of the United States Constitution. Ok, perfecto. ¿Por qué es importante un Magna Carta? Un Magna Carta es de los primeros referentes en contexto político histórico, en un periodo feudal de reyes donde la soberanía del rey, la nobleza era sobre todo era sobre los plebeyos. Pero en el 1215 básicamente un grupo de personas, de varones, de aristócratas y todo esto, empezaban a tener ciertas disconformidades por tratos o injusticias que se estaban haciendo por los caprichos del rey. El rey, ¿quién era en ese momento? King John. ¿Qué hacía? Pues hacíamos demandar ciertas garantías para la población. Esta Magna Carta fue uno de los referentes de lo que posteriormente se constituyó como la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. All right. Peasant Revolt, ok, básicamente está muy alineado con eso. La revuelta de los campesinos. 1380, estamos en este periodo, ya no tenemos a King John, que era básicamente una separación de 100 años, pero tenemos a King Richard II, que instituyó y usualmente las revueltas van por esto, porque usualmente les están muchas injusticias, se respetan todos los tratos o hay impuestos de por medio. Y esto era una de las razones que consideraban injustos los campesinos. Ya vamos a ver el ciclo de labor de un campesino en la Edad Media, que era fatigante realmente, exhaustivo. Entonces, por ello, the revolt is remembered as Wall Titers Rebellion. Tenemos esta rebelión, que fue una de las primeras rebeliones que encontramos en la Edad Media en este territorio británico por impuestos de guerra. Recuerden que antes todo era eran guerras de dominio geográfico, dominio económico, dominio social. Y si no estabas, no sé, durmiendo, pues estabas en guerra en ese periodo básicamente. No sé si hay alguna pregunta aquí, chicos. Este solo era un dato interesante que quería compartir con ustedes. Dos términos. Magna Carta, para que ustedes sepan a qué nos referimos con Magna Carta, pero también la revuelta de los campesinos en 1380. Questions about that? ¿O podemos seguir? You guys let me know. Go ahead. Go ahead, great. No se me vayan a dormir. Ok, vamos a ver. ¿Cuál era el estilo de vida o qué es lo que tenía de riqueza la población de la Edad Media? No questions, great. No sé si alguien me puede ayudar. Household goods son como, en este listado les he agregado como un listado de lo que consideraríamos ahorita como los electrodomésticos, los utensilios de la casa. En la Edad Media, ¿qué constituían los utensilios de un hogar, de un campesino? O de alguien que tuviera cierta posición. No sé si alguien me puede ayudar a leer, chicos, el listado. Este era un pueblo llamado Colchester, pueblo inglés. Y básicamente teníamos alrededor del siglo XIII, que es el año 1200. All right? Anyone? Yeah, well, like, Kayla, right? yeah, okay. It says, the household goods of a wealthy 13th century butcher in an English town of Colchester included the following. One trestle table with boards stored in a corner except at mealtimes. All right. Probably some settles or stools. All Two right. silver spoons, one cup, one tablecloth and two towels, one brass cauldron, one brass dish,
one iron candlestick, one washing basin, and I can read the rest. And picture. Okay. All right, thank you, thank you. O sea, imagínense el listado de cosas y el saqueo por los invasores y por los invasores victoriosos, right? Usualmente es como, así vamos a saquear. Pero ¿qué encontramos en las casas? Básicamente nada. Utensilios de primera necesidad realmente. Entonces, imagine yourself living in this period. Entonces, lo limitamos a 2 cucharas, una taza, un mantel, un candelabro, una vacinica. You know, that's the wealth. Where's the gold? Eso preguntaban los invasores. Where's the gold? All right. That was just a joke. Great. All right. ¿Por qué usualmente un campesino o una revuelta se daría una revuelta de campesinos? Porque en este cuadro no lo van a poder ver bien porque me imagino que les aparece pixeleado, pero cuando ustedes tengan la presentación tal vez ya lo pueden leer, ¿verdad? Detenidamente. En la Edad Media, in the Middle Ages, the life of English peasants was a cycle of recurring labor. Each season brought new tasks. Harvest time in August and September was especially laborious. A good harvest of grain, making the bread and brewing ale, was crucial to survival in the winter months. Entonces, realmente la agricultura como fue desarrollada en América no estaba tan presente en ese territorio. Eran más dependientes de estas tribus de la caza, de la pesca, de la conquista, del trueque. Sí habían cultivos, pero no eran, por el tipo de territorio también. Pensemos el tipo de territorio que hay allá, no es muy como una zona tropical acá, ¿verdad? Entonces no puedes encontrar la gran diversidad. En verano, era un ciclo de laboriosidad, de cultivos, de diferentes, usualmente eran raíces, tubérculos y de ese tipo. All right? O era otra cosa que era la avena o el trigo. Ocupábamos esos 3 meses para cultivo. Nos encargábamos en autumn, en fall, hacíamos caza, pesca, slaughtering pigs, que es básicamente el destazar cerdos o cualquier otro tipo de animal que cazaban. ¿Por qué? Porque imagínate los inviernos en ese momento, lo duro que son para las personas que viven en el Reino Unido en la actualidad. Pero imagínate en ese tiempo, cuando las limitantes de protección, de condiciones, calefacción, o sea, nada de eso existía. Entonces no es como que voy a decir, voy a salir a la tienda y voy a ir a comprarme un churrito. No, aquí era o guardaste algo, o sembraste algo, o cosechaste algo, o te morís. All right. Estamos claros como más o menos cuál era el ciclo laborioso de él. Wergil. Este término wergil, guys, es important because básicamente, ¿qué significa wergil? Es el precio de un hombre. Usualmente, en este periodo de la Edad Media, si tú cometías alguna falta para evitar, in order to avoid revenge from the family of this guy or this girl, básicamente, no, mayoritariamente tendría que ser un hombre, porque lastimosamente el concepto de mujeres era relegado, pues, ya saben, ¿verdad? El precio de un hombre, man price, wergil. Si tú matabas a alguien, había una suma de precio fijo o fijado del valor de esa persona. Y tenías que pagar como ese cargo para evitar que te mataran a ti o a alguno de tu familia, la cantidad de, por ejemplo, si eras alguien o miembro, aquí tenemos los números, nobleman, miembro de la nobleza o member of the warrior class, eran alrededor de 1,200 shillings, que era como la moneda de trueque. 1,200 shillings era por una persona noble. Si tú eres un campesino libre, pagaban por ti si te mataban solamente 200 shillings.
O sea, la estratificación de la sociedad sí está bien marcada. Y eso es algo que vemos durante la clase media. Perdón, la edad media. No sé si hay algún comentario o pregunta, chicos. All right. Durante este periodo y partiendo del Wergil, que es el precio de un hombre, nosotros tenemos Doomsday Book, que es otra producción literaria, otro tipo de texto, que era más estadístico de alguna forma, porque el contenido de este Doomsday Book lo que hacía era el manejo de records, de estadísticas, de registros, de tipo de censo. ¿Cuántas personas hay? Y también era como el precio o los impuestos que tienen que pagar estas personas. Y esto lo hacían para defensa de los vikingos. Anteriormente, alguien mencionaba sobre los vikingos también, que estaban muy presentes en esta Edad Media. Y todos realmente le tenían miedo a una invasión vikinga. All right. We're gonna move on, guys. Y aquí básicamente les da el porcentaje de impuesto que tendría que tener cada uno de ellos. Okay. We're gonna move. All right. So it's time for you to share your comments, guys. What can you conclude about medieval lifestyle? Were they extravagant by our standards today? ¿Qué consideran, chicos? ¿Cuál es la reflexión que tenemos de esta edad media, de esta edad temprana del territorio inglés? Would you like to be part of it? Would you like to go back in time and live in this period? Of course not. I think All that right. no, the life in the ages was very rough. It was rough. It was Eh, rough as hell, you know? They were very limited. Very And now we limited have resources. more than we should have. So I think it will be difficult. Right? It's the extreme amount of workload you're going to find over there de carga laboral en este periodo era increíble. Realmente estaba leyendo un artículo, chicos, no recuerdo si era un artículo o era un video que hablaba sobre una investigación, que el concepto de, esto es comentario aparte, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con el estilo de vida de ese tiempo. Las personas anteriormente, y nosotros acuñamos ese término o esta frase de te voy a amar para siempre. I will love you forever. ¿Por qué? Porque el forever para los estándares o las expectativas de vida de este tiempo eran bastante limitados. Eran básicamente llegar a los 30 años y morirte. Entonces, te voy a amar para siempre implicaba, te voy a amar 10 años. Right? Porque la expectativa de vida por infecciones, por enfermedades, por asesinatos, por invasiones, porque tenías que hacer cualquier, no sé, otra diligencia o por hambre, básicamente. Entonces, when you guys in the future say, I will love you forever, think about la expectativa de vida o la esperanza de vida del país, ¿verdad? ¿Cuánto implicará eso? Y ustedes, chicas, van a decir, ¿cuánto me va a amar? Entonces, la expectativa, ¿me va a amar unos 30 años, 40 años? But back in these times, posiblemente I will love you forever, el forever era básicamente limitado a 5 años, 10 años. That's funny. Ahora todo tiene sentido. Great. Como lo decían, que podemos concluir de una vida en la Edad Media, era muy difícil, especialmente para los campesinos o personas que no eran guerreras, usualmente las mujeres, los niños, las personas que eran de adultos mayores, la tenían bien difícil. Un guerrero usualmente tenía la recompensa de conquista, de honor o de orgullo para su familia y alguna recompensa monetaria, pero si no lo eres, pues tenías que verte la vida en este ciclo de trabajo que ya les compartí. So far, so good, guys. ¿Vamos bien? Of course. Great. Porque hay un montón de cosas que tenemos que ver.
All right. Vámonos al concepto de geografía. Which countries are shown in this picture, guys? Vamos a ver si los podemos. Can you spot them? England, All right. All right. ¿Hay algunos conceptos? England. That's it. Scotland, Scotland, Ireland. Great. Wales. Hay algunos conceptos que tenemos que diferenciar. Usualmente nosotros estamos familiarizados con los términos England, Inglaterra, Gran Bretaña y el Reino Unido. Incluso está la mancomunidad del Reino Unido. Vamos a diferenciar todos esos términos. Geográficamente, chicos, Gran Bretaña es considerado como ese territorio en isla. All right. El Reino Unido comprende los territorios de Inglaterra, England, Gales, Wales, Scotland, Escocia y el norte de Irlanda. All right? Northern of Ireland, que es por acá. Irlanda es una república independiente. Creo que sí es una república. Tengo que verificar eso. Pero sí es un país independiente. Entonces, cuando hablamos de Gran Bretaña, pues tenemos que ver qué territorio comprende. Cuando hablamos de Reino Unido, ¿qué territorio comprende? Cuando hablamos de Inglaterra, básicamente estamos hablando de este segmento que es parte del Reino Unido. All right. Entonces, vamos a ver por acá. Creo que yes it is es en cuestión de que es república, porque creo que ese fue el último comentario. No sé, Diana, Natalia ahí me ayuda, por favor. All right. ¿A dónde pasaron de las conquistas, chicos? De ese territorio. Más adelante lo vamos a ver y, bueno, creo que se lo voy a mostrar. No sé si quedó claro la diferenciación. Ahora, cuando digamos Inglaterra, cuando digamos Reino Unido, cuando digamos, ya vamos a saber a qué nos referimos. Incluso cuando hablamos de la mancomunidad del Reino Unido, va más allá de los términos de Gran Bretaña, que es como el espacio de tierra, o territorialmente, geográficamente, como la isla, a un concepto más político que es Reino Unido, que incluye pues esa isla, Scotland, Wales, England y Northern Ireland, perdón. Pero la mancomunidad pues es en ese periodo de expansionismo, de conquista de Inglaterra, pues tenemos que hay países como Canadá que forman parte de esta mancomunidad. Y hay otros territorios en África que eran parte de esto. India era parte también de la mancomunidad del Reino Unido, o creo que todavía lo es, aunque es un territorio. Australia, por ejemplo. The Commonwealth. All right. Entonces, no sé si esos términos quedaron claros, chicos, o hay alguna pregunta al respecto. ¿Puedo pasar a la siguiente slide? Sí. Great. All right. De todo lo que hemos estado hablando, de Angles, de Saxon, de Anglo-Saxon period, bueno, como les mencionaba, tribus originarias, partamos de eso. Podemos encontrar los Britons como tribu originaria o parte de ese territorio. A los Celts, o los celtas también eran otro territorio originario, tribu originaria. Y a los Picts. Picts es el nombre que se le denomina a una tribu en el territorio que es conocido como Escocia. Los Picts fueron denominados así, viene de la palabra picture, actually, por los romanos. Y los romanos le denominan así por sus coloridos y por sus pinturas que iban, cuando se enfrentaban a ellos, iban en sus batallas. Entonces decían, oh, vamos a ir a pelear con los Picts. Era la denominación que le daban el Imperio Romano a este territorio. Y realmente nunca lo pudieron conquistar, los romanos. Posteriormente, con las anexiones de los Angles, de los Saxon y los Jutes, pues ya tuvieron todo eso. ¿Qué territorio usualmente era el más conflictivo por las migraciones que teníamos de los pueblos germánicos? En los pueblos germánicos, cuando hablo de pueblos germánicos, me refiero a los Jutes,
a los Angles y me refiero a los Saxons. Posterior al retiro del Imperio Romano, que era muy temido, pues era la oportunidad perfecta que dice, oh, ahora sí, podemos llegar, podemos invadir. Realmente el tipo de interacción que había, se presume y que estaría casi seguro que fue muy invasiva y de asesinato, como lo mencionaba, ¿verdad? No es que creo que llevaban por la buena y decir, vamos a hacer alianzas, sí. No, usualmente esos territorios, con sus diferencias lingüísticas, particularidades de cultura, creencias, entonces eran muy diferentes todos ellos, aunque eran del territorio germano. Actualmente este territorio, pues lo que conocido por como Alemania por acá. All right. Tenemos a los Frisians, moving on, en los francos, Franks, moving on. No sé si tenemos alguna duda, chicos. Vamos a ver. Vaya, perfecto. Chicos, entonces por eso posteriormente se expandió la presencia de estas tribus migratorias en este territorio y a lo largo del tiempo hubieron interacciones, trueques, invasiones, conquistas y la mezcolanza, como dice uno, ¿verdad? Fue lo que originó llamar ese periodo Anglo-Saxon, anglosajón, pero viene de estas tribus. Por eso decimos que el inglés tiene una raíz o una historia mayoritariamente de la familia de los idiomas germanos o germánicos. ¿Por qué? Porque mucha de la influencia que teníamos acá eran de esas tribus. Sin embargo, tenemos influencia, más adelante lo vamos a ver, del idioma de diferentes lugares. So we're going to move on. All right. Tenemos historical and cultural forces. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener, pero sin embargo les voy a aclarar que estos términos de Anglo-Saxon, Vikings y Normans, Feudal England and Work and Play son abordados en la lectura que ya está en el material allá. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de revisar el material o al menos de descargarlo. Sí, great. Bueno, eso espero, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar un poquito más sobre esto, sobre historical and cultural forces, porque si no me llevaría 4 o 5 horas hablando sobre eso. We don't have that much time, right? De igual forma, vamos a poder encontrar en esa lectura aspectos como food and fashion, arts and entertainment. People are reading at this point and listening to this point in history, what? People are writing about what? Eso va a estar presente en la lectura. Para los que ya lo hicieron, pues ya saben, están familiarizados con lo que les estoy hablando. Para los que no, pues les hago la invitación que esa es la lectura asignada para esta semana. Para que no se les acumule. Hagámoslo lo más pronto posible. Y está lleno de datos interesantes. Si te gusta eso de la historia, de las conquistas y todo eso, pues es súper chévere esa lectura. All right. Esta presentación va a estar disponible, chicos, en el campus. Pero hay un par de elementos que yo todavía no pienso que ya terminamos. Permítanme. Voy a tratar pantalla, compartir. Están viendo el campus, chicos, en este momento. Yes. Yes, great. Vámonos a materials. Se van a la lectura número 1. Y en esta lectura vamos a encontrar un par de, no sé, muchas cosas interesantes, chicos. En the first page es básicamente setting the scene. Como les decía, y esta primera línea es muy importante porque resalta esto en la historia. En un texto, en una carta de desesperación, ¿verdad? Dice, the barbarians drive us to the sea.
The sea drive us back towards the barbarians. Between them, we're exposed to two sort of death. We either slain or drown. O nos matan o nos ahogamos. ¿Qué es esto? Es básicamente una petición de ayuda del pueblo de los Celts o de los celtas hacia los romanos. Pero ¿qué pasa? En el año 400. Porque los Celts, que era este territorio donde anteriormente estaban de dominio por el Imperio Romano, estaban siendo acechados por los escoceses y las tribus de Irlanda. Sin embargo, Roma, en su caída y en su fatiga como imperio, realmente no tenía incluso soldados para desperdiciar en estos territorios que nunca terminó de afianzar. Entonces, básicamente no pudieron los Celts tener ayuda de ellos. Posteriormente, los Celts buscan ayuda de los grupos germánicos, como les decía, Angles, Saxon y Jutes. Y básicamente eso es una expansión de lo que hemos estado discutiendo. Fue un inicio muy convultuoso, muy sangriento y era de constante movimiento de poder político, económico y de invasión. Como les mencionaba, les agrego una línea de tiempo en el texto, esa línea de tiempo, y pueden encontrar mayor información sobre el periodo anglosajón también. History of a Time, del periodo de la Edad Media, las invasiones danesas, y más adelante también sigue la línea de tiempo. ¿De qué hablan las personas de este tiempo, chicos? People are talking basically about the first crusade, las primeras cruzadas. Los turcos tomándose a Jerusalén. El modelo de parlamento, recuerden que por este periodo teníamos el primer parlamento, lo discutíamos anteriormente. La rebelión la revuelta de los campesinos. Y es muy importante que nosotros pongamos atención en lo siguiente, chicos. Los primeros, y esto es bien importante. Arabic numerals replaced Roman numerals around the beginning of the 11th century. All right? Entonces, en este periodo de tiempo, chicos, nosotros vemos la sustitución. Por eso antes decíamos números romanos, pero el sistema numérico romano fue reemplazado por el sistema que incluso está en vigencia todavía, el sistema numérico arábico. All right? Otro dato interesante es que los botones conocidos como los botones de uno cose iniciaron a ser utilizados en el siglo XIII como sostenedores. Entonces uno pensará, los botones, y los mira así marginados, pero imagínense, tienen, no sé, tantos años. Desde el siglo XIII fueron empezados a utilizar. Los mechanical clocks appeared in Europe in the 14th century. Los relojes mecánicos fueron, incluso los botones fueron antes que los relojes mecánicos, en el siglo XIV. No sé, ¿les sorprende? A mí lo de los botones me pareció, wow, mind blowing. All right, food and fashion. Las descripciones sobre qué utilizaban en este periodo tanto los guerreros como las personas, como los nobles, los campesinos, está descrita en este breve en esos párrafos. Las formas de entretenimiento y la comida también están descritos acá, para que ustedes vean más o menos qué es lo que comían, de qué forma se entretenían. All right. ¿Qué leían las personas de este tiempo? Literature of the time. People are reading and listening to. Y aquí no había Google Play, y aquí no había Spotify, ni YouTube. Lo que teníamos era songs and poems. Tenemos también los poemas, porque era parte también de la evolución de la tradición oral, de las historias a través de la tradición oral. ¿Ok? Stained glass windows era otra forma de arte, otra forma de comunicación. Yo creo que
en algún punto están familiarizados con esto, no sé cómo se llaman estos chicos, que usualmente los vemos en las iglesias, en la iglesia, los vitrales creo que se llaman. No sé si tienen un nombre específico por ser religiosos. Vitrales, ahí está. Esas eran las representaciones. ¿Cuál era la temática? Temática religiosa mayoritariamente. ¿Por qué? Porque, o sea, no teníamos tiempo para desperdiciar al inicio. Entonces, lo que se hablaba por parte de la evangelización o de la cristiandad en este periodo era sobre temas eclesiásticos, sobre temas de religión. People are writing about the Anglo-Saxon Chronicle. ¿Okay? The Anglo-Saxon Chronicle, que como les comentaba, era un tomo o una cada año, ¿verdad? Riddles, acertijos, las personas también escribían acertijos. And we have an example in here. The wave over the wave, a weird thing I saw. Through growth and wonderful ornate, I wandered on the wave, water become bomb. Básicamente este riddle describe al hielo. La respuesta sería, oh, what is that? Will be ice. Entonces, eso es lo que escribían en este tiempo. Como forma de entretenimiento de alguna forma. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? No. All right. ¿Cómo pasamos del latín al francés, posteriormente al inglés en este territorio? Ya hablamos un poco acerca del latín. Although a few works of literature were written in Old English, most were written in Latin. Por ejemplo, Old English, podemos encontrar la historia de poema épico de Beowulf, pero la mayoría, como las crónicas de ecclesiastical history, the ecclesiastical tale of English people, era en latín. Posteriormente, el uso del francés como lengua predominante posterior al latín en estos territorios, pues tuvo su influencia en la literatura. La muerte de Arthur, Le Mort de Arthur. Sí, creo que lo dije, no sé. Alguien que hable francés, por favor, me corrige. Fue escrita inicialmente esta historia en francés. Cuando empezamos a ver al inglés, idioma inglés, o lo que conocemos como el inglés, en una fase más primitiva que lo que conocemos ahora, como vehículo de la literatura, son con los Canterbury Tales, all right? Que eran compuestos en inglés. Dato interesante sobre la primera imprenta, First English Printer, la primera impresora, la primera imprenta, 1476. Imagínense, ahora tenemos una impresora mucho más pequeña, mucho más sofisticada, pero lo difícil que era tener básicamente impreso un material. Por eso no se escribía, no era cualquier persona que hacía literatura, ni era cualquier tipo de literatura. Are we okay, guys, hasta este punto? No sé, ¿están ahí todavía? Ya estamos por terminar, no se preocupen. Yep. Bueno, no se me vayan a dormir. El idioma de este tiempo. Y aquí voy a poner particular atención porque de alguna forma nos compete bastante por la evolución del idioma. Los otros aspectos, por cuestiones de tiempo, yo no lo podría detallar, pero ustedes en su lectura lo van a hacer. La evolución del inglés antiguo al inglés medio al inglés contemporáneo. Old English, lo que consideramos o lo que llamamos Old English, lo tenemos desde el año 450 hasta el año 1150. The language of the Celtic people and the language of the invading Germanic tribes. Las contribuciones del inglés en sus primeros pasos
tenían, like, basically, they come from Germanic roots, Latin roots, Old Norse root, and French also contributed to this. Al igual que el latín. No sé si puedo encontrar un voluntario para que me ayude a ver qué palabras de estas tribus germánicas contribuyeron al Old English. ¿Un voluntario que me ayude a leerlos? Los escucho. This one. Las palabras germánicas que fueron tomadas por el inglés antiguo. All right. So you can open your microphone. ¿Alguien? ¿Un voluntario? Please. Here, mister. Okay, great. Hermes, right? Yeah. Great. Well, Son algunas de las palabras que podemos encontrar ahí. okay, and all of them are just in All of them. prefix. All Okay. of this one. All of this one. Okay. To, and, for, in, man, wife, child, fight, love, drink, sleep, eat, house, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. All right. Como podemos ver, chicos, to and for in refers to direction. All right. Entonces, lo que podemos analizar acá, además que son contribuciones de las tribus germánicas como los Angles, Saxons y los Jutes, como lo veíamos en el mapa, son cuestiones bien prácticas y basadas en la necesidad. Y eso nos lleva a la conclusión que el idioma evoluciona partiendo de las necesidades de la sociedad. En ese tiempo, sí había un montón de conceptos que no estaban definidos o no había una palabra específica para ello. Pero habían cosas tan importantes como dar direcciones, to, and, for, in. Utilizamos algunas preposiciones o transiciones por ahí. Otras cosas como man, wife, child, fight, love, drink, sleep, eat. Necesidades básicas. House, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. All right. Entonces, ven cómo el idioma se va adaptando a las necesidades. De una forma que uno crea o modifica el idioma partiendo de la necesidad o de un acontecimiento en específico. Yo tengo que denotar qué voy a hacer. Voy a beber, voy a llamar a esto child porque ese va a ser mi hijo y esta persona que está aquí wife porque es mi compañera. Entonces, esas eran las contribuciones que teníamos. Entonces, esa conclusión la podemos rescatar ahí. Del latín. El latín, nuevamente, ¿por quién era promulgado? Por los misioneros cristianos. ¿En qué palabras nos contribuyeron? No sé si podemos tener alguna otra persona. It says altar, monk, preach, school, angel, anthem, noon, rule, candle, offer, hymn, and priest. All right. Nuevamente, no solamente obedece la evolución del idioma o la contribución de una palabra por las necesidades que necesitamos describir, sino también por el contexto donde nos relacionamos. Obviamente, los misioneros utilizaban frecuentemente términos como altar, monk, preach, school, angel, anthem, noon, rule, candle, offer. En todas las que le hice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era su día a día, era la forma que tenían para evangelizar estos términos. De los nórdicos, por los vikingos, ¿qué palabras utilizaban? Y pongan atención y me parece chistosa las palabras que agarró el inglés de los nórdicos. ¿Alguien más que lo pueda leer? It says lift, take, give, husband, sky, trust, dirt, skull, leg, rotten, crawl, and clasp. A mí me parece, thank you very much, Kenny. A mí me parece bastante interesante palabras como trust, skull, el cráneo, leg, rotten, crawl, give, take, live, husband. All right. Entonces,
Me parece bastante interesante que son esas palabras de connotación violenta, ¿verdad? Las que se tiene ahí. All right, thank you. Can we have another one from French contributed? Los normandos, a través de los conquistadores normanos, a través del idioma francés. ¿Quién nos dejó el francés en el idioma inglés? ¿Alguien más, chicos? I will. Action, adventure, marriage, power, vision, rage, able, cruel, horrible, honest, joined, arrive, move, observe, prefer, and trip. Trip. Thank you very much. Es muy importante ver el uso de las vocales. Resalta la E, por ejemplo. Resalta la I. Y las terminaciones ER, right? Y la evolución del idioma, incluso la contribución del francés al inglés, fueron alrededor de 1000 palabras en el inglés antiguo. Imagínense. Entonces, la influencia del inglés, el inglés no solo se formó de así. En una primera etapa, una etapa primitiva de consolidación, tuvo influencia de todas estas tribus o de todas estas regiones. ¿Queda claro eso, chicos? Ustedes van a poder indagar un poquito más, chicos, en la lectura que hagan. Pero ahora me quisiera detener con The Middle English, 1150 a 1500. Lo que pasaba aquí, ya teníamos la conformación de un léxico y una diversidad lingüística. Sin embargo, aquí podemos ver la evolución de un concepto de gramática más estructurada o the dialect spoken. Déjeme ver. Yeah, Middle English was characterized by simple grammar. The number of word forms was reduced from Old English, and a fixed word order was developed. ¿Cuál es el elemento o cómo le denominamos al elemento que tiene que ver con el orden de las palabras, chicos? Word order. ¿Qué elemento lingüístico deals with word order? Grammar. No. Grammar es como las estructuras, los tiempos. Word order. Vamos a ver acá. Syntax. Spelling. Oh, mira. Orden de palabras sería syntax. Remember that semantics sería significado. Grammar sería como toda esta estructura, reglas y todo eso. Entonces tenía... It could be morphology. Morphology es como la forma de las palabras en sus raíces y todo eso. Pero por ejemplo, en la estructuración, recuerden, en la estructuración de una oración, el syntax es el elemento lingüístico que me determina en qué orden yo tengo que poner eso. Por ejemplo, me dice que el adjetivo va antes que el nombre. Y eso se viene a desarrollar, no precisamente lo de adjetivo antes del nombre, sino que la forma del syntax del idioma inglés empieza a agarrar forma en the Middle English. ¿En qué año? 1150 al 1500. ¿Qué otros conceptos? Pues Norman Scribes introduced la GH, las combinaciones de GH, combinaciones de CH, que son reemplazables por CW, que son quienes reemplazan el CW y la QU. All right, guys. Entonces, la lectura ya está disponible, pero yo quería abordar con ustedes estos temas porque me parecían quizás lo más idóneo. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, chicos. Any question, guys? ¿Vamos bien? ¿No los he perdido? Sé que es mucha información, pero de alguna forma espero que la encuentren un poquito interesante. All right. En su sección de actividad yo les he dejado dos enlaces y esto ya para ir culminando. El primer enlace es una actividad de aprendizaje. Recuerde que en este curso vamos a encontrar actividades de aprendizaje que no son evaluadas solamente para consolidar conocimiento y actividades de práctica que son lo que ustedes llamarían tareas. Pero a mí no me gusta llamarles tareas. Son actividades de práctica. Esas sí llevan una evaluación.
para esta sesión no llevan una actividad evaluada, más que ir a contestar el core question número 1. ¿Ok? Que hay una preguntita ahí, hay los requerimientos y los lineamientos. Pero les dejé este enlace porque para aquellos que les interese conocer más acerca del anglo-saxon, ¿qué comían estos anglosajones? ¿Qué usaban? ¿Quién era Alfred the Great? ¿En qué creían? ¿Cuáles eran sus formas de trueque? ¿Cuáles eran las armas? ¿Cómo eran los guerreros? ¿O los manuscritos que ellos tenían? Entonces les dejo ese elemento. Por ejemplo, ¿queremos saber qué comían los anglosajones? We're going to click here. Básicamente eran onions, cabbage, parsnip, oats, barley, wheat, bread. Bastante saludable, diría. Bastante saludable. ¿Ok? Entonces, si queremos aprender sobre cuáles eran sus creencias, podemos estar aquí. Y podemos interactuar. Y luego, las joyas que utilizaban, las joyas que tenían, los broches, por ejemplo, los collares y todo eso. Y por eso le denominamos una actividad de aprendizaje, porque expandimos más nuestro conocimiento. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto, chicos? ¿No? Bueno. Sí, ¿hasta cuándo tenemos para hacerlo? Vaya. Esta actividad de aprendizaje, ustedes lo pueden ver en cualquier momento, chicos. Eso ya va a estar disponible. La de aprendizaje es para que ustedes exploren un poquito más sobre este tema. Porque hay cosas que no se cubren o que no aparecen en el texto, pero yo quiero compartirlo con ustedes y por eso se expande un poquito más. Ese no lleva una evaluación ni un tiempo límite. Ustedes lo ven en su tiempo. Ahora, la core question número 1. Recuerden que como política de clase está las tareas, las actividades prácticas con un deadline de 1 semana. Por ejemplo, la sesión de core question número 1 que está en el The London Gazette tiene como fecha límite de entrega el próximo miércoles, que sería un día antes de la clase. Hoy es jueves. Entonces les doy una semana completa. So we can start today answering Y the lo question. pueden contestar a partir de hoy. Si lo contestan hoy, ya quedan libres. All right. Que yo les estoy diciendo que hasta el próximo miércoles a las 11:59 tienen como fecha límite, hora límite. No es que necesariamente a esa hora, ¿verdad? Entonces, si quieren justamente después de esta clase, lo pueden contestar. Y ya quedan solventes con la tarea de esta clase. La asignación de la clase anterior era hacer todas las lecturas, completar todo eso. Para los que tuvieron problemas con el placement test, es problema de servidor, pero lo vamos a solucionar. Y la otra cosa es sobre las capturas sobre los reading tests, del TOEFL reading test. Si ya me lo mandaron, ustedes ya quedan solventes con eso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, recuerden que para que me manden las capturas, la fecha límite es el día antes de la clase donde la asigné. Yo la asigné un martes, entonces el próximo lunes, es fecha límite. Para esta, que es la core question número 1, en la fecha límite es el miércoles. Siempre va a ser un día antes a las 11:59 de la fecha que la asigné. ¿Hay preguntas respecto de eso, chicos? Yo tengo los últimos minutitos y no sé. Hay otro elemento que necesito que esto va a estar presente en cada sesión, chicos. Para mí es muy importante la evaluación de la clase. O sea, cómo se sienten ustedes, cómo se aprendieron algo nuevo o no. Entonces, en este caso, yo siempre les voy a asignar este formulario que les va a tomar 2 minutitos. A este elemento de evaluación yo le denomino Quick Cues, que son las preguntas rápidas. Quick Cues. No son que te van a medir el conocimiento. Lo que tenés que hacer aquí es lo siguiente. Determiname de qué grupo sos, A o B. Posteriormente,
quiero tu opinión sobre what do you think of the methodology of this session? Oh, I like the presentation. I didn't like the presentation. I like the video. I like the blah, blah, blah. Tomemos en consideración todo. La presentación, la lectura, las actividades de aprendizaje, las actividades de práctica. Y luego me dejan saber, did you learn anything new from the materials of the session? Y si quieren anexar comentarios extra de mejora, de cualquier cosa que a ustedes les pareció la sesión, en esta sesión en particular. Esto va a ser por sesión. Por eso le dice sesión número 2. Ustedes lo llenan y así vamos a ir haciendo las mejoras o modificaciones pertinentes. O yo me quedo con las actividades que les gustaron, porque pueden ser replicables más adelante o en otros cursos. ¿De acuerdo? ¿Me van a ayudar con eso? Y eso les va a tomar un minutito. Sure. De acuerdo. Bueno, chicos, no sé si tenemos alguna pregunta en estos últimos 7 minutos que nos quedan, pero si no, la grabación de la clase va a estar disponible dentro de aquí, de Anglo-Saxon, donde encontraron el link. Recuerden que tienen un documental corto de 10 minutos y tienen uno largo. Pues le ayuda a conocer más sobre lo de la clase y pues para expandir el conocimiento. Lo van a encontrar aquí, en esta sección, la grabación, una vez que esté disponible. Great. Questions, guys. ¿Alguna pregunta? Dígame. Are you going to share the slides? Am I going to share the slides? Yes. Van a estar en la sección de materiales. ¿Ok? Okay, thank you. Va a estar disponible a la par de la lectura, del reading. Van a encontrar el enlace para descargar la presentación. All right? Va a decir presentation y luego el enlace. All right. Si ya no tenemos preguntas, chicos, bueno, estoy en el grupo también para que me hagan cualquier consulta. Les agradezco. No procrastinen, no dejen todo a último momento, porque esta clase, si ustedes llevan las cosas al tiempo, no va a haber ningún inconveniente. La lectura ya está disponible, háganla. Los parciales y los quizzes van a ser tomados de las lecturas, ¿ok? Por eso no les digan, ay, voy a dejarlos para después, no voy a leer. De las lecturas nosotros vamos a estar haciendo los quizzes y los parciales. Al igual que las presentaciones, ¿verdad? Pero como la presentación es una expansión de lo que está en la lectura. Great. Guys, les agradezco su tiempo. Voy a dejar de compartir. Tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana. Pórtense bien, que nada les cuesta. Y cuídense, right? See you. Okay. Bye. Bye, teacher. Sí, cuesta. Bye.